Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Can Yaman ha comenzado el rodaje de su nueva serie y lo que ha captado la atención de todos no es solo su regreso a la pantalla, sino el sorprendente contenido de la historia que está grabando. Atención, la serie relata detalles íntimos de su romance con Demet Özdemir, su expareja y también una reconocida actriz. Lo más impactante es que la serie comienza con la recreación exacta del día en que ambos se enamoraron. Sí, así como lo oyen. El guión fue escrito por su mejor amigo, lo que ha permitido que cada escena esté cargada de una verdad emocional que ha dejado a todo el equipo sin palabras. Según fuentes cercanas a la producción, la escena inicial muestra a Can y a la protagonista femenina, cuya apariencia y comportamiento recuerdan claramente a Demet, compartiendo una tarde lluviosa en un café escondido de Estambul. Fue en ese momento cuando supe que algo diferente estaba ocurriendo, dice el personaje de Can en la serie. Esta frase, aseguran quienes estuvieron presentes, fue dicha por el verdadero Can en su vida real aquella tarde con Demet. Durante el rodaje, muchos miembros del equipo notaron la carga emocional de Can. En una pausa, se lo escuchó decir, no es solo actuar, estoy reviviendo momentos que marcaron mi alma. Y es que no todos los días uno decide transformar un recuerdo tan personal en ficción, y mucho menos cuando la otra persona aún está presente en el corazón, aunque sea en forma de inspiración. Demet Özdemir no ha hecho declaraciones oficiales, pero publicó en sus redes una frase que encendió aún más las especulaciones. Algunas historias se escriben con lágrimas invisibles. Muchos creen que es una respuesta directa al proyecto de Can. Además, se sabe que Demet ha estado evitando asistir a eventos públicos donde podría cruzarse con Can, lo que solo alimenta los rumores de que la herida aún no ha sanado del todo. En la serie, los personajes comparten diálogos que parecen extraídos de una conversación real. En una escena intensa, la protagonista dice, ¿y si lo que sentimos fue real, por qué se acabó? A lo que Can responde con un susurro, porque nos amamos tanto que no supimos cómo seguir. Estas líneas han sido interpretadas por los fans como confesiones encriptadas de lo que realmente sucedió entre ellos. En redes sociales, el revuelo ha sido inmenso. Hashtags como #CanYDemet, #Amor Real o #El Regreso del Amor se han vuelto tendencia mundial. Los fans, divididos entre la emoción y la nostalgia, comentan sin cesar cada detalle revelado por las filtraciones del set. Es como si nos devolvieran una historia que nunca quisimos que terminara. Escribió una seguidora en Twitter. La producción, por su parte, ha mantenido un estricto control de la información. Se rumorea que todos los involucrados firmaron acuerdos de confidencialidad debido a la naturaleza sensible del proyecto. Sin embargo, algunos insiders han compartido que hay escenas aún más íntimas por venir, que narran momentos clave en la relación real de Can y Demet, como su primer viaje juntos fuera del país o las discusiones que llevaron al distanciamiento. En uno de los episodios más esperados, los protagonistas reviven una discusión que, según quienes los conocían de cerca, marcó el comienzo del fin. A veces el amor no es suficiente para sostener dos almas que aún no han sanado, dice ella con la voz quebrada, mientras él responde, tal vez fuimos el hogar equivocado para tanta ternura. Estas frases han provocado una ola de interpretaciones, reacciones emotivas y hasta videos editados por fans que comparan las escenas de la serie con entrevistas antiguas de la pareja en la vida real. Pero la serie no solo se centra en el romance. También muestra el lado más vulnerable del personaje de Can, su lucha con la fama, el estrés de la exposición pública y la necesidad de mantener una imagen cuando por dentro todo se derrumba. Se lo ve escribiendo en su diario personal frases como, quisiera poder ser solo un hombre, no un ídolo. Amar sin que el mundo lo convierta en espectáculo. Esta mirada introspectiva ha sido aplaudida por muchos críticos,
quienes consideran que Can está rompiendo los moldes del galán tradicional para mostrarse como un ser humano con emociones profundas y contradicciones reales. Esta serie es un acto de valentía artística, ha dicho un reconocido periodista cultural. Pocas veces se ve a una celebridad desnudar su alma de esta manera frente a las cámaras. Mientras tanto, el público espera con ansiedad cada nuevo capítulo. Las teorías abundan. Algunos aseguran que el final revelará una carta escrita por Demet que el personaje encuentra años después, mientras otros creen que habrá un reencuentro inesperado entre los dos protagonistas. Sea cual sea el rumbo de la historia, algo es seguro, esta serie ha reabierto una herida colectiva, pero también ha dado voz a emociones que muchos habían guardado en silencio. Por otra parte, no se puede ignorar la posición de Demet. Aunque no ha dado entrevistas al respecto, su silencio es interpretado por muchos como una forma de proteger su propia narrativa. En una de sus últimas apariciones públicas, cuando se le preguntó por la serie, simplemente sonrió y dijo, algunas historias solo pueden entenderse desde adentro. Esa frase fue suficiente para alimentar nuevas especulaciones, y algunos fans creen que aún hay un vínculo invisible entre ambos, más allá del tiempo y la distancia. Mientras tanto, Can continúa trabajando intensamente en el proyecto. Fuentes del set aseguran que está involucrado en todos los detalles, desde la selección musical hasta la edición de escenas clave. No es solo una serie, es una parte de su vida, dijo uno de los directores. Y es que, cada gesto, cada mirada, cada línea de diálogo parece salir directamente del corazón del actor. En un reciente post en Instagram, Can compartió una imagen del rodaje con la frase, a veces, volver a vivirlo es la única forma de sanar. La publicación alcanzó millones de likes en pocas horas, y los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo, lágrimas virtuales y súplicas para que la historia continúe. Lo que está claro es que esta serie ha marcado un antes y un después, no solo en la carrera de Can Yaman, sino también en la manera en que se cuentan las historias de amor reales en la ficción. Es un puente entre la memoria y la pantalla, entre lo vivido y lo representado. Y así, mientras las cámaras siguen rodando y el guión avanza, los seguidores del actor y de la historia con Demet mantienen la esperanza de que, tal vez, la vida aún tenga reservada una segunda temporada para ellos. Fuera del set. Si quieres saber más sobre esta historia apasionante y no perderte ninguna actualización, suscríbete a nuestro canal y déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Can y Demet aún se aman? ¿Te gustaría verlos juntos de nuevo, al menos en la pantalla? Nos encantará leerte.